Hasta el momento hemos podido analizar los efectos que puede generar, en general, cualquier contrato. Hemos visto que el contrato debe cumplirse, el contrato debe cumplirse de buena fe, el contrato además tiene efectos relativos, es decir, que no afecta a terceros. Hemos visto que existen dentro del contrato terceros absolutos, hemos visto que existen terceros relativos, es decir, personas que no habiendo intervenido en el contrato pueden verse afectadas. Hemos visto que la regla está en que los contratos no afecten a terceras personas y que terceras personas, por tanto, no se vean ni obligadas por el contrato ni se vean facultadas a hacer cumplir el contrato. Pese a ello, existen ciertas excepciones a los efectos relativos de los contratos. Esto significa que puede suceder que los contratos, bajo ciertas circunstancias, puedan aprovechar de terceros o puedan, además, afectar a ciertos terceros, ¿no? O sea, aprovechar de terceros o beneficiar a terceros mediante las negociaciones que puedan realizar las partes y mediante los acuerdos a los que puedan llegar las partes. Es así que nosotros encontramos excepciones a los efectos relativos de los contratos y encontramos contratos que pueden perjudicar a terceros, denominados contratos en perjuicio de terceros, y también encontramos contratos que aprovechan de terceros. Dentro de los contratos que puedan perjudicar a terceros, es decir, los contratos en perjuicio de terceros, nosotros encontramos como ejemplo contratos entre productores que llegan a afectar a los consumidores. Los productores de cierto producto pueden acordar entre ellos establecer ciertos precios del mismo, por tanto, los consumidores en el mercado pueden verse afectados y pueden verse, por tanto, perjudicados inclusive por los contratos celebrados entre estos. Existen también los contratos entre empleadores para impedir contrataciones. Sucede muchas veces que una persona, tras ser retirada del trabajo, eh, se ve perjudicada por los acuerdos realizados entre empleadores. Entonces, existen ciertos contratos entre personas que pueden llegar a afectar y a perjudicar a terceros. Esta es la excepción. La regla, reiteramos, es que los contratos no afecten y no lleguen a perjudicar en sí a terceros, ¿no? Existen también otras figuras por las cuales se aprovecha de la situación de un tercero o se beneficia a un tercero. Dentro de estas figuras nosotros encontramos dos: la estipulación a favor de terceros y la promesa respecto de un tercero. La estipulación a favor de terceros no era admitida durante el derecho romano. Posteriormente, debido a las relaciones de comercio, la legislación francesa la admite, pero todavía restringiendo sus alcances, y de a poco estas restricciones se van eliminando, por lo cual termina siendo admitida en todas las legislaciones, incluida la nuestra. En figuras, por ejemplo, como la donación con carga, contrato de seguro, renta vitalicia en favor de terceras personas, por la cual dos personas terminan acordando, eh, terminan celebrando un negocio jurídico, comprometiéndose una de ellas a beneficiar a una tercera persona con cierta prestación. Esa es la peculiaridad de este contrato denominado estipulación a favor de terceros. Entonces, un tercero denominado beneficiario es en este contrato beneficiado con la prestación que debe cumplir una persona denominada promitente, ¿no? Que ha celebrado previamente un contrato con una persona denominada estipulante. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, son tres no serían partes en sí, porque el beneficiario no terminaría siendo parte, pero sí son tres los sujetos que intervienen en esta relación jurídica. Es así que su regulación resulta cada vez más simple y hoy en día se encuentra en las legislaciones la figura de la estipulación a favor de terceros, ¿no? Que es diferente a la figura que nosotros habíamos visto, al, al, a la figura del
a la figura de la promesa, la promesa respecto de un tercero, ¿no? Nosotros podemos ver en el gráfico y además, bueno, el gráfico refleja lo que establece nuestra definición. Es así que la estipulación a favor de terceros es un contrato en virtud del cual una persona denominada estipulante va a convenir y va a negociar, es decir, va a celebrar el contrato con una persona denominada prometiente o promitente, también le llaman. ¿Y para qué? Para que esta persona llamada promitente o prometiente celebre una determinada prestación de dar, hacer o no hacer en favor de una persona denominada beneficiaria. Cachi, tu micrófono está activado por si acaso. Entonces, podemos ver que, como nos dice Josserand, Louis Josserand, que estamos ante una, si no se mal sé, ¿no? Los hermanos Mazot, uno de dos, pero que existe en la formación del contrato una relación bilateral entre el estipulante y el prometiente. Ejemplo, como ejemplo podemos citar un contrato de seguro. El asegurado celebra un contrato bilateral, nace de manera bilateral con el prometiente, que va a ser la empresa de seguros. Y al final, mediante este contrato, se va a beneficiar a una tercera persona denominada beneficiaria. Entonces, nace siendo bilateral, pero sus efectos resultan siendo tripartitos. ¿Qué significa? El estipulante se compromete a entregar cierto monto de dinero, a celebrar cierta prestación respecto del prometiente o promitente, para que el promitente termine celebrando cierta prestación de dar, hacer o no hacer con una persona denominada beneficiaria. Esto, por ejemplo, puede darse con un contrato de donación con carga. Es decir, el estipulante puede ser una persona que done a un promitente un determinado bien, pero bajo la condición que esta persona celebre ciertas prestaciones a favor de un beneficiario. Ejemplo, yo te regalo mi casa, pero con la finalidad que tú le des una renta mensual durante 10 años a mi sobrino que, por ejemplo, digamos, sea mi sobrino, ¿no? Que requiere gastos de educación, por ejemplo. Entonces se dan ciertas relaciones, ¿no? Se dan relaciones entre el prometiente y beneficiario, se dan relaciones entre el estipulante y el prometiente y se da una relación además entre el estipulante y el beneficiario. Vamos a ver que el beneficiario no puede exigir al estipulante, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación, sino que a quien debe exigir el cumplimiento de la misma es al prometiente. Existen en primer lugar entonces relaciones entre el estipulante y el prometiente, es decir, entre aquella persona que ha celebrado, entre aquella persona que celebra el contrato con otra persona para que ésta cumpla con cierta prestación de dar, hacer o no hacer respecto de un tercero, ¿no? O sea, a favor de un tercero. Sus voluntades generan entonces en un principio un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas e interdependientes. Hay obligaciones entonces que se dan entre el estipulante y el prometiente. Surge un nexo obligacional entre ellos. Normalmente es a título oneroso, aunque nada evita que esto sea a título gratuito. El estipulante puede exigir el cumplimiento al prometiente. El estipulante, en caso de ver que el prometiente no está cumpliendo con la prestación que debe celebrar a favor del beneficiario, puede entonces realizar solicitar o pedir, acudir a los medios y a las vías pertinentes para exigir el cumplimiento de la prestación. Puede ser conmutativo o aleatorio, es decir, que las partes tengan o no conocimiento de los beneficios y de las pérdidas que pueda generar este negocio. Puede ser de libre discusión, aunque generalmente es de adhesión. Los prometientes son usualmente empresas de seguros, ¿no? Que se beneficien. Sin embargo, nada evita que exista un contrato de estipulación a favor de terceros. Por ejemplo, en nuestra práctica profesional, ¿qué es lo que sucede? Una persona tiene un problema, digámoslo, tiene un proceso, que le han seguido un proceso penal, y viene el estipulante ante el prometiente. El prometiente será en este caso el abogado, por ejemplo. El abogado y el estipulante será la madre, la hermana,
de la persona que está siendo procesada. Entonces, el estipulante podrá ser, por ejemplo, la madre o la hermana de una persona que está siendo procesada, que puede acudir ante un abogado y decirle, bueno, señor abogado, quiero que usted preste sus servicios a favor del beneficiario, que va a ser esta persona, es decir, va a ser mi hermano, va a ser mi hijo. Entonces, a tomar en consideración que el contrato de estipulación a favor de terceros puede ser aplicable en otras figuras, ¿no? En otro tipo de contratos. Tenemos además relaciones que surgen entre el prometiente y el tercero beneficiario, ¿no? El tercero que se beneficia y el prometiente, que es quien tiene que celebrar, quien tiene que desempeñar o desenvolver cierta prestación de dar, hacer o no hacer. ¿Qué relación surge entre ellos? El beneficiario puede exigir al prometiente la prestación que ha convenido con el estipulante. El beneficiario se convierte en acreedor desde que se forma el contrato, antes de aceptar inclusive. ¿Qué significa? Que la prestación que tiene que cumplir el prometiente a favor del beneficiario ya forma parte a favor del beneficiario, perdón, ya forma parte del patrimonio del beneficiario. Desde el momento en que el estipulante y el prometiente celebran el contrato, esto ya beneficia, ya forma parte, esto implica que el crédito ya forma parte del patrimonio del beneficiario. Entonces, cuenta, por tanto, con los medios legales para solicitar el cumplimiento de la obligación del beneficiario. El beneficiario entonces ya no tendrá que exigir el cumplimiento al estipulante, sino simplemente al prometiente. Por su parte, el beneficiario además puede ejercer las excepciones que emanen del contrato. También el prometiente puede acudir a las excepciones, perdón. Aquí era el prometiente puede acudir a las excepciones. Es decir, si el estipulante ha incumplido con sus obligaciones, el prometiente puede excepcionar, ¿no?, de esta relación bilateral también el incumplimiento que hubiese realizado el estipulante, por ejemplo. El patrimonio entonces del tercero beneficiario incrementa desde el momento en que se crea el contrato. Es un aspecto importante a tomar en consideración. Relación entre estipulante y tercero beneficiario. Existe entonces además una relación entre el estipulante y el tercero beneficiario. Y es que al final el tercero beneficiario, si es que se beneficia con cierta prestación que tiene que realizar una persona denominada prometiente, bueno, lo hace en mérito a cierta relación de carácter espiritual que pueda suceder, ¿no?, que pueda acontecer. La acreencia se obtiene directamente del patrimonio del prometiente. ¿Qué significa? El beneficiario, el momento que exige el cumplimiento de la prestación de la cual es acreedor, no la va a cobrar directamente del estipulante, porque el estipulante ya ha celebrado el contrato con el prometiente. Entonces, la creencia se obtiene directamente del patrimonio del prometiente. No es necesario que el beneficiario acepte la estipulación, pero no es necesario, eso es algo importante, ¿ya? No es necesario que el beneficiario acepte la estipulación para que forme parte de su patrimonio, pero la revocación que pueda realizar el estipulante se puede realizar únicamente antes que hubiera aceptado, hasta el momento anterior a que el tercero beneficiario acepte beneficiarse con el beneficio que pueda generarse de la prestación que deba realizar el prometiente. Pese a ello, el contrato puede ser revocado, nos dice, hasta antes de la aceptación del beneficiario. Entonces tenemos una relación en la cual el estipulante y el prometiente celebran. ¿Para qué? Para que el prometiente cumpla una prestación de dar, hacer o no hacer en favor del tercero beneficiario. El tercero beneficiario no tiene que aceptar, o sea, no es necesario que acepte para que exista la estipulación a favor del tercero. Pero, mientras no acepte el tercero beneficiario, el estipulante puede revocar su decisión de favorecer con esta prestación al mismo.
Tiene que haber entonces algún nexo de carácter espiritual, también nos dice, o familiar entre el estipulante y el tercero beneficiario, ¿no? Tiene que haber un interés legítimo del estipulante para que el mismo establezca que cierta prestación va a desenvolverse en favor del beneficiario. Puede ser donandi o puede ser solvente, que significa que puede ser a título gratuito, que el beneficiario se vaya a beneficiar, o puede ser a título oneroso, considerando las relaciones que se van a dar dentro de este esquema que nosotros ya hemos explicado. Como ejemplos también tenemos el contrato de transporte que puede beneficiar al destinatario que es tercero. Eso es interesante, ¿no? El estipulante, a ver, ejemplo, tenemos un contrato de transporte que puede beneficiar al destinatario que termina siendo un tercero, ¿no? En un contrato de transporte, por ejemplo, cuando nosotros mandamos una encomienda, así de simple, nosotros somos el estipulante que celebramos un contrato con el prometiente. El prometiente va a ser, por ejemplo, qué sé yo, la flota Transcopacabana, y nosotros le entregamos un determinado paquete al prometiente, le pagamos un monto de dinero para que éste haga una entrega a favor del beneficiario. Entonces se está celebrando una prestación de dar a favor del beneficiario. ¿Por qué? Por un contrato que hemos celebrado entre el estipulante y el prometiente. Entonces podemos evidenciar que es muy dinámica esta relación jurídica denominada estipulación a favor de terceros. Respecto a la naturaleza jurídica, es decir, cuál es la esencia jurídica de este instituto, existen diferentes teorías. Una teoría es la denominada teoría de la oferta, que nos dice que la estipulación a favor de terceros en realidad lo que implica es generar una nueva oferta que va a realizar, genera una oferta de transferir un derecho del estipulante al beneficiario, ¿no? El momento, en un primer momento se celebraría entonces una oferta, bueno, un contrato entre el estipulante y el prometiente, ¿no? Y el momento en que se tiene que el prometiente tiene que realizar una nueva prestación en favor del beneficiario, se estaría realizando una nueva oferta, nos dice esta teoría de la naturaleza jurídica. Sin embargo, no es válida esta figura. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la oferta no es un contrato en sí mismo. En primer lugar, se desdobla en dos la estipulación a favor de terceros. Un primer momento que se celebraría entre el estipulante y el prometiente, y después nos dice que surgiría recién una oferta que va a, que va a realizar el, el estipulante por medio del oferente, digo, por medio del prometiente a favor del tercero beneficiario. Y esto le quita dinámica a la relación misma de la estipulación a favor de terceros. La oferta no es un negocio unilateral, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. A ustedes se les ha devuelto recién, por ejemplo, el examen en el cual ustedes han hecho un diálogo de oferta y aceptación, ¿no? De oferta contra oferta y aceptación. Y ustedes han visto que la oferta en sí misma no constituye un negocio jurídico. Entonces es solamente un elemento del consentimiento. No se puede considerar una, eh, una nueva oferta a la estipulación a favor de terceros. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que estamos ante un contrato ya perfeccionado, ¿no? No saldría del patrimonio del estipulante, nos dice, convirtiéndose en garantía de sus acreedores. La estipulación a favor de terceros, tal cual hemos manifestado, implica que desde el momento en que el estipulante y el prometiente ya se han puesto de acuerdo en beneficiar a un tercero, en que la actitud del prometiente va a beneficiar a un tercero, el, el patrimonio del beneficiario, en ese instante se ve acrecentado, es decir, desde ese instante crece. Por tanto, constituye ya garantía de sus acreedores. Pero si es que esto no fuera así, o sea, si es que nosotros consideramos que es una oferta, significaría que no ingresa a su patrimonio
y que por tanto todavía forma parte del patrimonio del prometiente o del estipulante en todo caso, ¿no? Y al final, bueno, se le quitaría toda la naturaleza del instituto, al instituto jurídico de la estipulación a favor de terceros. Tenemos la teoría de la gestión de negocios ajenos. Ustedes en la materia de obligaciones han podido ver que existe la estipulación a favor de terceros. La estipulación a favor de terceros, por la cual un gestor de negocios bueno, estaríamos, según esta teoría, ante una gestión de negocios ajenos que estaría realizando el tercero beneficiario contratando con el prometiente. ¿Qué significa? El beneficiario en realidad estaría gestionando los negocios del prometiente, supuestamente, y digo, del estipulante. Y por eso es que celebra un contrato con el prometiente. Es decir, implicaría que el beneficiario lo estaría representando indirectamente, gestionando un negocio del estipulante. Sin embargo, el gestor no puede renunciar, según lo establece nuestro Código Civil y también la doctrina misma de la gestión de negocios ajenos. El momento en que alguien asume la gestión de un negocio ajeno, tiene que finalizarlo, ¿no? Sin embargo, en nuestro contrato de estipulación a favor de terceros, no existe esta figura bueno, sí existe la figura de la renuncia, ¿no? Es decir, que el beneficiario puede renunciar a beneficiarse con la prestación de dar, hacer o no hacer que deba realizar el prometiente. Por tanto, se considera que la prestación o el contrato se hubiese celebrado únicamente entre el estipulante y el prometiente. Es por eso que existe la última teoría, que es la teoría de la excepción a los efectos relativos de los contratos. Estaríamos ante una institución con rasgos propios que constituye una excepción a la regla. Nosotros sabemos que la regla es nosotros sabemos que la regla es la relatividad de los contratos, es decir, que los contratos solo afecten a las partes que han intervenido en ellos, y esto sería una excepción a esta regla, ¿no? ¿Cuáles son los efectos y cuáles son los requisitos? El efecto principal de la estipulación a favor de terceros es hacer surgir un derecho directo en beneficio de una tercera persona que no ha participado ni directa ni indirectamente en la contratación. Tiene que cumplir, obviamente, con los requisitos generales de los contratos, es decir, que tiene que tener una causa, tiene que tener un objeto, tiene que existir consentimiento, y si así lo amerita el contrato, tendrá que cumplir con formalidades ad probationem o ad solemnitatem, según el tipo de contrato que se esté celebrando, ¿verdad? Existen ciertos requisitos especiales. En primer lugar, tiene que existir un interés lícito. Eso está establecido en el artículo 526. No es necesario que sea un interés pecuniario que tenga el estipulante. Puede ser simplemente moral, ¿no? En el contrato de seguro, si uno señala a un beneficiario, lo hace usualmente por sentimientos, más que por un deber económico que tenga respecto de esa persona. El beneficiario puede ejercer los medios de ley. Entonces, el beneficiario puede exigir el cumplimiento de la obligación y puede valerse de cualquier medio legal para pedir el cumplimiento al prometiente, excepto la resolución del contrato, ya que no tiene un interés para pedir la resolución del contrato. Él simplemente se beneficia con esto. El estipulante puede revocar la prestación hasta antes de la aceptación del beneficiario. Esto ya lo habíamos referido, ¿no? El estipulante, entonces, que ha celebrado un contrato con el prometiente, puede revocarlo hasta antes que el beneficiario acepte. Si acepta, ya no puede revocarse. Cuando la estipulación tiene efectos a la muerte del estipulante, como sucede en los contratos de seguro, este puede revocarlo, puede modificarlo, aunque exista aceptación. En caso de revocar o de negarse el beneficiario de la prestación, si es que el beneficiario se niega a recibir la prestación que deba realizar el prometiente, entonces la prestación queda a favor del estipulante únicamente, salvo pacto contrario que hubiesen celebrado
entre el estipulante y el prometiente. Entonces, es de esta manera que hemos terminado el contrato de estipulación a favor de terceros, en el cual ya hemos visto que existe una relación bilateral, en primer lugar, entre un estipulante y un prometiente. El prometiente tiene que desenvolver cierta prestación de dar, hacer o no hacer en favor de un tercero beneficiario. Esto entonces es una excepción a los efectos relativos de los contratos que, como hemos visto, implican que los contratos solo afectan a las partes. Tenemos además el contrato de promesa respecto de un tercero. El contrato, y pueden desconectarse, no se hagan problema, ya saben que esto es una grabación y esto se va a encontrar en YouTube. No hay problema, Rosa. Pero ya vamos a terminar, solo es esta diapositiva y ya, ¿no? Son 2 diapositivas más y ya. Tenemos además el contrato respecto de un tercero, que es diferente a la estipulación a favor de terceros. Es un instituto jurídico en virtud del cual una persona llamada prometiente también te obliga respecto de una persona denominada promisorio acreedor a conseguir el consentimiento de una tercera persona para que realice respecto del promisorio acreedor una determinada prestación. Y en caso que no sea así, existirá una sanción de daños y perjuicios. Nosotros podemos ver en este tipo de contratos que existen entonces 2 partes. Una persona prometiente que le va a decir al promisorio acreedor: ¿sabes qué? Yo voy a conseguir que una persona que no está con nosotros, es decir, que no está formando parte de este contrato, realice cierta prestación de dar, hacer o no hacer a favor tuyo. Ejemplo, el prometiente puede ser una empresa de eventos que va a prometer a una empresa de teatro que un artista se va a presentar en su espacio, ¿no? En su espacio cultural. Y lo que en realidad, a lo que se está comprometiendo el prometiente no es a que el artista va efectivamente a actuar, sino que se está comprometiendo a que va a otorgar su consentimiento, ¿ya? Esa es la naturaleza de este contrato. Es diferente, si se dan cuenta. En la estipulación a favor de terceros tenemos un estipulante y tenemos un prometiente. Y estas 2 personas, aunque el beneficiario no quiera, lo benefician, si se han dado cuenta. En este caso, no, son 2 personas que están celebrando un contrato, el prometiente y el promisorio acreedor, en el cual el prometiente le está diciendo: yo voy a conseguir el consentimiento para que esta persona celebre un contrato contigo. ¿Se entiende? Posteriormente, entonces, revisemos la naturaleza jurídica de la promesa respecto de un tercero. Su naturaleza va a radicar en ser la excepción, de igual manera que la estipulación a favor de terceros. Estamos ante una excepción, aquí como en la naturaleza jurídica de la estipulación a favor de terceros, estamos ante una excepción a los efectos relativos de los contratos. ¿Cuáles son los efectos de la promesa respecto de un tercero? El contrato se celebra entre prometiente y promisario acreedor. El tercero no se ve afectado por lo acordado, porque el tercero sencillamente puede decir: no, yo no voy a firmar el contrato con el promisario acreedor. Para que el tercero se encuentre vinculado dentro de una relación obligatoria, es necesario que su consentimiento se realice con el promisario acreedor. Es así que evidenciamos que estamos ante 2 figuras totalmente diferentes, ¿no? Una aprovecha de un tercero, como es la promesa respecto de un tercero, pero esperando que el mismo pueda dar su consentimiento con una de las partes, que es el promisario acreedor. En caso que éste no consiga, en caso que el prometiente no consiga el consentimiento del tercero, puede, según las circunstancias, terminar realizando un pago de daños y perjuicios, ¿no? Mientras que, como hemos revisado, la estipulación a favor de terceros va a implicar un contrato por el cual se va a beneficiar a un tercero por un contrato celebrado entre estipulante y prometiente, por lo cual estamos ante una figura jurídica que beneficia a un tercero que no interviene en el contrato, ¿no? Y cuya voluntad incluso no es necesaria. Habiendo considerado estos aspectos, damos por finalizada nuestra grabación.